Un bochornoso día de agosto de 1994, mi mujer me dijo que iba al Rite Aid de Derry a comprar un recambio para el inhalador de la sinusitis. Según creo, en la actualidad estos fármacos se venden sin receta médica. Yo había terminado de escribir por ese día y me ofrecí a ir en su lugar. Dijo que no, gracias, que de todos modos quería comprar pescado en el supermercado de al lado, que así mataría 2 pájaros de un tiro, o algo por el estilo. Me sopló un beso y salió. La siguiente vez que la vi fue en la pantalla de un televisor. Así es como se identifica a los muertos aquí. En Derry no hay que recorrer un pasillo subterráneo con azulejos verdes en las paredes y largos tubos fluorescentes en el techo. Nadie saca el cuerpo de una nevera en una bandeja con ruedas. Uno sencillamente entra en una oficina con un cartel de privado, mira la pantalla de un televisor y dice sí o no. El Rite Aid y el Shovel están situados a menos de 1,5 kilómetros de casa, en un pequeño centro comercial donde también hay un videoclub, una librería de ocasión, donde se venden muy bien mis viejas ediciones en rústica, una tienda de artículos electrónicos y un estudio fotográfico. Está situado en Mill Hill, en el cruce de Wichman y Jackson. Mi esposa aparcó delante de Blockbuster Video y entró en la farmacia, donde la atendió Joe Weiser, que en aquel entonces era el farmacéutico, aunque ahora lo han trasladado al Rite Aid de Bangor. Al llegar junto a la caja cogió una de esas chocolatinas rellenas con forma de animales. Esta, concretamente, con forma de ratón. La encontré más tarde en su bolso. Le quité el papel y me la comí, sentado en la cocina con el contenido del bolso rojo esparcido ante mí, y fue como si comulgara. Cuando no quedó nada del ratón, aparte del sabor del chocolate en la lengua y la garganta, me eché a llorar. Permanecí sentado ante el caos de pañuelos de papel, maquillaje y llaves y lloré como un niño, cubriéndome los ojos con las manos. El inhalador estaba en la bolsa del Rite Aid. Había costado $12.18. Pero en la bolsa había algo más, un artículo que había costado $22.50. Lo miré durante mucho rato sin entender. Estaba sorprendido, quizá incluso atónito, pero la idea de que Joanna Arlen Nolan hubiera llevado una vida secreta no me cruzó por la cabeza. Todavía no. Jo pagó y salió otra vez al brillante sol del exterior, cambiándose las gafas normales por las de sol graduadas, justo cuando salía de la sombra del pequeño toldo de la farmacia. Supongo que estoy echándole un poco de imaginación a la historia, adentrándome en el territorio del novelista, pero no mucho. Solo unos centímetros, os doy mi palabra. Se oyó el agudo chirrido de unos neumáticos en el pavimento, un ruido que indica que o bien va a producirse un accidente o que los conductores acaban de evitarlo por un pelo. Esta vez se produjo, y fue la clase de accidente que por lo visto ocurre al menos una vez a la semana. En aquel absurdo cruce en X. Un Toyota salía del aparcamiento del centro comercial y giraba a la izquierda para entrar en Jackson Street. Al volante iba Esther Sterling, de Barrett Sorchard. La acompañaba su amiga Irene de Orsay, también de Barrett Sorchard, que había ido al videoclub pero no había encontrado ninguna película que le gustara. Demasiada violencia, dijo Irene. Las dos mujeres eran viudas de fumadores. Es imposible que Esther no viera el volquete anaranjado de obras públicas que bajaba la cuesta. Aunque lo negó a la policía, al periódico y a mí cuando hablé con ella 2 meses después, creo que sencillamente se olvidó de mirar. Como solía decir mi madre, otra viuda de fumador, las 2 enfermedades más comunes entre los viejos son la artritis y la pérdida de memoria. No puede culpárseles por ninguna de las 2. El conductor del camión de obras públicas era William Fraker, de Old Cape. Fraker tenía 38 años el día de la muerte de mi esposa, conducía con la camisa desabrochada y estaba deseando llegar a casa para darse una ducha fresca y beber una cerveza fría, no precisamente en ese orden. Él y otros 3
Hombres habían pasado 8 horas asfaltando un trozo de la Harris Avenue, cerca del aeropuerto, un trabajo caluroso en un día caluroso, y Fraker reconoció que sí, que quizá hubiera sobrepasado un poco el límite de velocidad, quizá fuera a 60 kilómetros por hora en una zona donde estaba prohibido superar los 55. Estaba ansioso por llegar al garaje, dejar el camión y subir a su F-150 que tenía aire acondicionado. Por otra parte, aunque los frenos del volquete habían pasado la inspección, distaban mucho de estar en perfectas condiciones. Fraker pisó el freno en cuanto vio el Toyota, también hizo sonar la bocina, pero ya era demasiado tarde. Oyó el rechinar de los neumáticos, los del camión y los del coche de Esther, que en el último momento había advertido el peligro, y vio fugazmente la cara de la mujer. Esa fue la peor parte, me dijo mientras bebíamos cerveza en el porche de su casa. Entonces ya era octubre, y aunque el sol todavía calentaba, los dos llevábamos jerseys. ¿Sabe lo alto que está el asiento de esos camiones? Asentí. Bueno, la mujer miraba hacia arriba, estiraba el cuello para verme. Recuerdo que pensé, mierda, si no consigo frenar se va a romper como una copa de cristal. Pero los viejos son más fuertes de lo que parecen. Mire cómo salieron las cosas al final. Esos dos vejestorios vivos y su esposa se detuvo en seco. Las mejillas se le tiñeron de rubor, como un niño que advierte que sus compañeras de clase se ríen de él porque lleva la bragueta abierta. Resultaba cómico, pero si me hubiera sonreído solo habría conseguido avergonzarlo más. Lo lamento, señor Noonan. Soy un bocazas. No se preocupe, dije. De todos modos, ya he superado lo peor. Era mentira, pero sirvió para que se tranquilizara y continuara hablando. En fin, dijo, chocamos. Oí un estampido y un ruido de hierros retorcidos cuando se hundió la portezuela del asiento del conductor del coche. También oí ruido de cristales rotos. Me di contra el volante con tanta violencia que tuve dificultades para respirar durante casi una semana. También me quedó un morado enorme. Aquí. Se señaló el pecho, debajo de las clavículas. Me golpeé la cabeza contra él. Parabrisas con la fuerza suficiente para romper el cristal, pero lo único que me hice fue un pequeño chichón. No sangró, ni siquiera me dolió la cabeza. Mi mujer dice que es porque la tengo muy dura. Vi a la mujer que conducía el Toyota, la señora Sterling, tendida sobre el salpicadero en el hueco que hay entre los asientos delanteros. Por fin nos detuvimos en medio de la calle, los dos coches unidos en un amasijo de hierros, y bajé a ver cómo estaban. Le juro que esperaba encontrarlas muertas a las dos. Ninguna de las dos había muerto, ni siquiera habían perdido el conocimiento, aunque la señora Sterling tenía 3 costillas rotas y la cadera dislocada. La señora de Orsay, que viajaba en el asiento trasero, sufrió una contusión al golpearse la cabeza contra la ventanilla. Eso fue todo. Fue atendida y dada de alta poco después en el hospital home, como suele decir el Derry News en estos casos. Mi esposa, la difunta Joanna Arlen, procedente de Malden, Massachusetts, lo vio todo desde la puerta de la farmacia, con el bolso colgado del hombro. Y la bolsa con la medicina en una mano. Igual que Bill Fraker, debió de pensar que los ocupantes del Toyota estaban muertos o gravemente heridos. El choque había producido un ruido sordo e impresionante que resonó en el aire sofocante de la tarde como una bocha rodando por una callejuela. Los dos vehículos quedaron enganchados en medio de Jackson Street, y el sucio volquete anaranjado se alzaba sobre el coche importado azul como un padre enfadado sobre un niño asustado. Juana echó a correr por el aparcamiento en dirección a la calle, mientras otras personas hacían lo mismo. Una de ellas, Gil Dunbarry, estaba mirando el escaparate de Radio Shack cuando ocurrió el accidente. Le parecía recordar que había pasado junto a Juana, o al menos recordaba a una mujer con pantalones amarillos, pero no estaba segura.
En ese momento la señora Sterling gritaba que estaba herida, que las dos estaban heridas, y pedía ayuda para ella y su amiga. Aproximadamente a mitad de camino entre la farmacia y la calle, cerca de un grupo de máquinas expendedoras de periódicos, mi mujer cayó al suelo. El bolso siguió colgado de su hombro, pero la bolsa de la farmacia se le escapó de la mano y el inhalador asomó por la abertura. El otro artículo quedó dentro. Nadie la vio tendida junto a las máquinas de periódicos, pues todo el mundo estaba pendiente de los vehículos que acababan de chocar, de las mujeres que gritaban y del charco de agua y anticongelante que salía del radiador roto del camión. «Es gasolina», gritó un dependiente de Fast Foto a quien quiera que quisiera oírlo. «Es gasolina. Cuidado. Podría estallar». Supongo que un par de las personas que corrían al rescate deben de haber saltado sobre su cuerpo tendido, acaso pensando que se había desmayado. ¿No habría sido ilógico algo así en un día en que la temperatura superaba los 35 grados? Aproximadamente 2 docenas de personas se congregaron alrededor de los coches accidentados. Otras 4 docenas llegaron corriendo desde Stauford Park, donde acababa de terminar un partido de béisbol. Supongo que se habrán oído todos los comentarios habituales en estos casos, algunos más de una vez. Supongo que la gente se habrá arremolinado, que alguien habrá introducido la mano a través del agujero que antes había sido la ventanilla del conductor para coger la mano temblorosa de Esther, que la concurrencia se habrá apartado rápidamente para dejar paso a Joe Weiser, pues en momentos como ese cualquiera que lleve una bata blanca se convierte en la reina de la fiesta. A lo lejos, el pitido de la sirena de una ambulancia se elevó como el aire tembloroso encima de un incinerador. Y mientras sucedía todo esto mi mujer seguía tendida en el aparcamiento sin que nadie la viera, con el bolso todavía colgado del hombro. Dentro, envuelto en papel metalizado, el ratoncito de chocolate relleno, y la bolsa blanca de la farmacia cerca de su brazo extendido. Finalmente la vio Joe Weiser cuando corría a la farmacia a buscar una compresa fría para la cabeza de Irene de Orsay. La reconoció aunque estaba tendida boca abajo. La reconoció por el cabello rojo, la blusa blanca y los pantalones amarillos. La reconoció porque la había atendido hacía menos de 15 minutos. «Señora Noonan», dijo olvidándose de la mareada pero aparentemente ilesa. «Irene de Orsay. ¿Está bien, señora Noonan?», preguntó, sabiendo, intuyo, aunque quizá me equivoque, que no lo estaba. Le dio la vuelta. Necesitó ambas manos para hacerlo, incluso entonces tuvo que esforzarse, arrodillarse, empujar y tirar, allí en el aparcamiento con un sol de justicia sobre su cabeza y el calor que irradiaba el asfalto. Parece que los muertos engordan, tanto en su cuerpo como en nuestra mente, aumentan de peso. Tenía marcas rojas en la cara. Cuando la identifiqué las vi claramente en el monitor de vídeo. Iba a preguntarle qué eran al ayudante del forense, pero ya lo sabía. Finales de julio, cemento caliente. Elemental, mi querido Watson. Mi mujer murió con quemaduras solares en la cara. Weiser se levantó, vio que había llegado la ambulancia y corrió hacia ella. Se abrió paso entre la multitud y cogió del brazo a uno de los enfermeros que bajaba del vehículo. «Allí hay una mujer», dijo Weiser señalando hacia el aparcamiento. «Aquí tenemos 2 mujeres y un hombre», replicó el enfermero. Trató de soltarse, pero Weiser no cedió. «Eso no importa», dijo. «Ellos están bien, y la mujer tendida allí, no. La mujer que estaba tendida allí estaba muerta, y estoy convencido de que Joe Weiser lo sabía y también sabía cuáles eran las prioridades. Concedámosle eso. Y fue lo bastante convincente para conseguir que los 2 enfermeros se apartaran del amasijo de hierros del camión y el Toyota, a pesar de los gritos de dolor de Esther Sterling y las protestas del coro griego. Cuando llegaron junto a mi esposa, uno de los confirmó lo que Joe Weiser ya sospechaba. «Mierda», dijo el otro. «¿Qué le ha ocurrido?».
El corazón, seguramente, dijo él. Primero. Se habrá impresionado por el accidente y le dio un ataque. Pero no fue su corazón. La autopsia reveló un aneurisma cerebral con el que seguramente había vivido, sin saberlo, durante 5 años. Mientras corría por el aparcamiento hacia el lugar del accidente, ese débil vaso sanguíneo en la corteza cerebral reventó como un neumático, anegando los centros de control en sangre y matándola. El ayudante del forense me dijo que la muerte no debió de ser instantánea, pero sí bastante rápida y que Jo no había sufrido solo una nova grande y negra, todas las sensaciones y los pensamientos desaparecidos. Incluso antes de que se desplomara en el cemento. ¿Puedo ayudarle en algo, señor Noonan?, preguntó el asistente del forense apartándome con suavidad de la cara inerte y los ojos cerrados de la imagen de vídeo. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Se la responderé si puedo. Solo una, dije. Le conté lo que Jo había comprado en la farmacia antes de morir. Luego formulé mi pregunta los días previos al entierro y el entierro mismo son como un sueño en mi memoria. El recuerdo más claro que conservo es que comí la chocolatina de Jo y lloré. Sobre todo lloré, creo, porque sabía lo rápido que desaparecería su sabor. Tuve otro ataque de llanto pocos días después de que la enterráramos, y hablaré de él enseguida. Me alegró la llegada de la familia de Jo, y en particular la de su hermano mayor, Frank. Fue Frank Arlen, 50 años, mejillas sonrosadas, corpulento y con una brillante melena morena, quien lo organizó todo, quien de hecho acabó regateando con el director de la compañía de pompas fúnebres. No puedo creer que hicieras eso, dije más tarde, cuando ambos estábamos en un reservado del Hagspad, bebiendo cerveza. Intentaba timarte. Mickey, dijo. Detesto a esos tipos. Del bolsillo trasero del pantalón sacó un pañuelo y se lo pasó por las mejillas con aire ausente. No se había desmoronado, ninguno de los Arlen. Lo hizo, por lo menos cuando yo estaba con ellos, pero había tenido los ojos anegados en lágrimas durante todo el día, como si sufriera una conjuntivitis severa. Los Arlen eran 6 hermanos, de los que Jo era la más joven y la única mujer. Había sido la niña de los ojos de sus hermanos mayores. Si yo hubiera tenido algo que ver con su muerte, me habrían descuartizado entre los 5. Pero tal como sucedieron las cosas, formaron un escudo protector alrededor de mí, y fue una suerte. Supongo que me las habría arreglado sin ellos, pero no sé cómo. Recordad que tenía 36 años. Uno no espera tener que enterrar a su esposa cuando tiene 36 años y ella es 2 años más joven. La muerte era lo último que se nos habría pasado por la cabeza. Si pillan a un tipo robándote la radio del coche, lo llaman ladrón y lo meten preso, dijo Frank. Los Arlen procedían de Massachusetts, cosa que todavía era evidente en el acento de Frank. Pero sí. Un tipo intenta vender a un viudo desconsolado un ataúd de $3,000 por 40 y 5,000, lo consideran un hombre de negocios y hasta le piden que hable en los banquetes del Rotary Club. Maldito estafador, lo he puesto en su sitio, ¿no crees? Sí. Así es. ¿Te encuentras bien, Mickey? Estoy bien. ¿De veras? ¿Cómo coño voy a saberlo? Repuse con voz lo bastante alta para que la gente sentada en el reservado contiguo se volviera a mirarnos. Y luego, estaba embarazada. Frank se quedó de piedra. ¿Qué? Embarazada. Traté de mantener la voz baja. De 6 o 7 semanas según la ya sabes, la autopsia. ¿Tú lo sabías? ¿Te contó algo? No. Claro que no. Pero había algo extraño en su cara. Como si ella le hubiera dicho algo. Desde luego, sabía que lo estabais buscando ella. Dijo que tenías pocos espermatozoides y que podía llevar un tiempo, pero que el médico había dicho que quizá que tarde o temprano tal vez, se miró las manos. Pueden saber una cosa así. ¿Comprueban esas cosas? Pueden saberlo. En cuanto a comprobarlo, no sé si
Lo hacen por rutina o no, pero yo se lo pedí. ¿Por qué? Porque antes de morir no solo compró una medicina para la sinusitis. También compró uno de esos test de embarazo caseros. ¿Y tú no tenías ni idea? Negué con la cabeza. Frank pasó la mano por encima de la mesa y me cogió del hombro. Querría estar segura antes de decírtelo, eso es todo. Lo sabes, ¿verdad? Un recambio para el inhalador de la sinusitis y pescado, había dicho. Ella con el aspecto de siempre. Una mujer que sale a hacer un par de recados. Hacía 8 años que queríamos tener un hijo, pero ella tenía el aspecto de siempre. Claro, dije, dando una palmada a la mano de Frank. Claro que lo sé, grandullón. Fueron los Arlen, dirigidos por Frank, los que prepararon el discurso de despedida de Joanna. A mí, por ser el escritor de la familia, me asignaron la redacción de la esquela fúnebre. Mi hermano viajó desde Virginia con mi madre y mi tía y se ocupó del libro de visitas del velatorio. Mi madre, casi completamente chocha a la edad de 66 años, aunque los médicos insistían en que no tenía Alzheimer, vivía en Menis con su hermana, 2 años más joven que ella y apenas un poco menos chocha. Se hicieron cargo de cortar el pastel y las tartas durante el funeral. De todo lo demás se ocuparon los Arlen, desde las horas de velatorio a los detalles de la ceremonia fúnebre. Frank y Víctor, el segundo hermano, pronunciaron pequeños discursos de despedida. El padre de Jorge rezó una oración por el alma de su hija. Al final, Pete Bredlove, el chico que nos cortaba el césped en verano y quitaba las hojas secas del jardín en otoño, nos hizo llorar a todos cantando Blessed Assurance, que según Frank había sido el himno favorito de Jo cuando era niña. Nunca supe cómo Frank encontró a Pete y lo convenció de que cantara en el funeral. Sobrevivimos a todo: el velatorio de la tarde y la noche del martes, la ceremonia fúnebre la mañana del miércoles y finalmente el breve sermón en el cementerio Fairlawn. Recuerdo que pensé que hacía mucho calor, que me sentía perdido por no poder hablar con Jo y que ojalá me hubiera comprado un par de zapatos nuevos. Si Jo hubiera estado allí me habría reñido por los que llevaba. Más tarde hablé con mi hermano Sid, le dije que teníamos que hacer algo con mi madre y con la tía Francine antes de que las dos desaparecieran más allá de los límites de la realidad. Eran demasiado jóvenes para vivir en una residencia. ¿Qué sugería Sid? Sugirió algo, pero ¿qué? Me Aspen sí lo recuerdo. Recuerdo que acepté, pero no sé qué. Ese mismo día, Sid, nuestra madre y nuestra tía subieron al coche de alquiler del primero para regresar a Boston, donde pasarían la noche antes de tomar el Southern Crescent al día siguiente. A mi hermano no le molesta hacer de cicerone a las viejas, pero no está dispuesto a subir a un avión ni aunque yo pague los billetes. Dice que en el cielo no hay un arcén donde detenerse si se avería el motor. Casi todos los Arlen se marcharon al día siguiente. Otra vez hacía un calor bochornoso, el sol resplandecía en un deslumbrante cielo blanco y caía sobre el mundo como cobre fundido. La familia de Jo estaba frente a nuestra casa, que ahora era solo mi casa, con 3 taxis en fila junto al bordillo, 3 grandullones abrazándose entre un montón de bolsos y maletas, despidiéndose con su confuso acento de Massachusetts. Frank se quedó otro día. Hicimos un gran ramo con flores cortadas del jardín trasero de la casa, no de esas con un aroma nauseabundo que yo asocio con la muerte y la música de órgano, sino flores de verdad, de las que le gustaban a Jo, y las pusimos en un par de botes vacíos de café que encontré en la despensa. Fuimos a Fairlawn y las depositamos junto a la nueva tumba. Luego nos sentamos un rato bajo el sol ardiente. Fue la mujer más dulce que he conocido, dijo Frank finalmente con una voz extraña, acongojada. Nosotros la protegíamos cuando era pequeña. Te aseguro que nadie se metía con Jo. Si alguien lo intentaba, tenía que vérselas con nosotros. Sí, ella me contó muchas anécdotas. Buenas. Sí, muy buenas. Voy a echarla mucho de menos.
Yo también, dije. Escucha, Frank, sé que eras su hermano favorito. ¿No te llamó para decirte que se le había retrasado la regla o que tenía náuseas por la mañana? Dímelo, no me cabrearé. No lo hizo. Te lo juro. ¿Tenía náuseas por la mañana? Que yo sepa, no. Y era verdad. Yo no había notado nada. Claro que estaba escribiendo, y cuando escribo es como si estuviera en trance. Pero ella sabía dónde iba yo en esos trances. Sabía hacerme despertar de ellos. ¿Por qué no lo había hecho? ¿Por qué ocultarme una buena noticia? Tal vez no hubiera querido decírmelo hasta estar segura, pero eso no era propio de Jo. ¿Era niño o niña? Preguntó Frank. Niña. Habíamos elegido nombres y esperado durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Si era niño se llamaría Andrew. Si era niña, Kia. Kia Hanen o Onan. Frank, que se había divorciado hacía 6 años y vivía solo, se alojaba en mi casa. Cuando regresábamos dijo: me preocupas, Mickey. No tienes una gran familia en la que apoyarte en un momento como este, y la poca que tienes está lejos. Descuida, respondí. Él hizo un gesto de asentimiento. Eso es lo que decimos nosotros, ¿no? Nosotros, los hombres. Descuida. Y si no es así, nos aseguramos de que nadie se entere. Me miró con los ojos todavía llorosos y el pañuelo en su mano grande y bronceada por el sol. Si no te sientes bien, Mickey, y no quieres llamar a tu hermano, he visto cómo lo mirabas, deja que yo sea tu hermano. Hazlo por Jo, si no por ti. De acuerdo, dije respetando y apreciando el ofrecimiento, aunque también sabiendo que no haría nada semejante. Yo no llamo a nadie para pedir ayuda. No es por la forma en que me educaron, o al menos eso creo. Es mi manera de ser. Una vez Joanna me dijo que si me estuviera ahogando en el lago Darkskor, donde tenemos una casa de veraneo, moriría en silencio a 10 metros de la orilla antes que gritar pidiendo ayuda. No es una cuestión de amor o afecto, pues soy capaz de dar y recibir esas cosas. Siento dolor como cualquiera. Necesito tocar y que me toquen. Pero si alguien me pregunta ¿te encuentras bien? No puedo responder que no. Soy incapaz de pedir ayuda. Un par de horas después Frank se marchó hacia el sur del estado. Cuando abrió la portezuela del coche, me conmovió descubrir que el libro grabado que estaba oyendo era uno de los míos. Me abrazó y luego me sorprendió al darme un beso en la boca, un beso fuerte y sonoro. Si necesitas hablar, llámame, dijo. Y si necesitas compañía, ven a verme. Asentí con la cabeza. Y cuídate. Esto último me estremeció. La combinación de calor y dolor me había hecho sentirme como en un sueño durante los últimos días, pero esa frase me llegó hondo. ¿Que me cuide de qué? No lo sé, respondió. No lo sé, Mickey. Luego se metió en el coche, él era tan grande y el vehículo tan pequeño, que más bien parecía que lo llevaba puesto, y se alejó. El sol se ponía. Ya sabéis qué aspecto tiene el sol al final de un caluroso día de agosto, anaranjado y en cierto modo aplastado, como si una mano invisible lo empujara desde arriba y en cualquier momento fuera a estallar como un mosquito lleno de sangre y a esparcirse por todo el horizonte. Era exactamente así. En el donde ya anochecía, comenzaban a rugir los truenos. Pero aquella noche no llovió. Solo una oscuridad que descendió como una manta gruesa y sofocante. Me senté ante el ordenador y escribí durante 1 hora aproximadamente. Recuerdo que fue bastante bien. Y ya sabéis, aunque no hubiera sido así, es una buena manera de matar el tiempo. Mi segundo ataque de llanto llegó 3 o 4 días después del entierro. La sensación de estar soñando continuaba, yo caminaba, hablaba, respondía al teléfono, trabajaba en un libro del que había escrito cerca del 80% cuando Jo murió, pero todo el tiempo tenía la sensación de estar desconectado, la de que todo ocurría lejos del verdadero yo, como si estuviera viviéndolo desde el otro lado de una línea telefónica.
Denise Breedlove, la madre de Pete, fue a verme y me preguntó si quería que pasara con un par de amigas la semana siguiente para hacer una limpieza a fondo de la vieja casa eduardiana donde ahora vivía solo, en la que daba vueltas como el último guisante de una lata de tamaño gigante. De las que usan en los restaurantes. Me dijo que lo harían por $100 en total, sobre todo pensando en mí, porque yo lo necesitaba. Había que hacer una buena limpieza. Después de una muerte, dijo, aunque esa muerte no hubiera ocurrido en la misma casa. Le respondí que me parecía buena idea, pero que les pagaría $100 a cada una por 6 horas de trabajo. Quería que el trabajo estuviera terminado en 6 horas, y aunque no lo estuviera, añadí, tendrían que largarse. Eso es demasiado dinero, señor Noonan, dijo ella. Puede que sí, puede que no, pero es lo que pienso pagar. ¿Lo harán? Respondió que sí, que desde luego. Como quizá fuera de prever, la noche anterior a que llegaran las mujeres, recorrí la casa haciendo una inspección prelimpieza. Supongo que no quería que las mujeres, a 2 de las cuales ni siquiera conocía, encontraran algo capaz de avergonzarlas a ellas o de avergonzarme a mí. Por ejemplo, una de las bragas de seda de Juana detrás de los cojines del sofá. Casi siempre sucumbimos a los encantos del sofá. Michael, ¿lo has notado?, me dijo ella una vez, o latas de cerveza debajo del sillón del Porsche, o incluso la taza del lavabo con la cadena sin tirar. En rigor, no puedo decir que buscara algo en particular. La sensación de vivir un sueño todavía dominaba mi mente. Los pensamientos más claros que tuve durante esos días eran o bien sobre el final de la novela que estaba escribiendo. El asesino psicótico había llevado a mi heroína a la terraza de un rascacielos y se proponía arrojarla al vacío, o sobre el test de embarazo que Jo había comprado el día de su muerte. La medicina para la sinusitis, había dicho. Pescado para cenar, había dicho. Y en sus ojos no había nada que me hubiera hecho mirarla 2 veces. Cuando estaba acabando con la prelimpieza, miré debajo de la cama y vi un libro abierto. Del lado de Jo. No llevaba mucho tiempo muerta, pero pocos territorios domésticos son tan polvorientos como el reino de abajo de la cama, y la fina película gris que vi sobre él. Libro. Cuando lo recogí me hicieron pensar en la cara y las manos de Joana dentro del ataúd. Jo en el mundo subterráneo. ¿Habría polvo en el interior de un ataúd? Seguro que no, pero arrinconé esa idea en mi mente. Fingió irse, pero a lo largo de todo el día reapareció una y otra vez, como el oso polar de Tolstoy. Juana y yo habíamos estudiado literatura inglesa en la Universidad de Maine, y como muchos otros, supongo, nos enamoramos del sonido de Shakespeare y del cinismo de Edwin Arlington Robinson. Sin embargo, el escritor que más nos había unido no era un poeta o ensayista con prestigio académico, sino W. Somerset Maugham, el anciano y vagabundo novelista y dramaturgo con cara de reptil, siempre oscurecida por el humo del cigarrillo en las fotografías, y corazón de romántico. De modo que no me sorprendió descubrir que el libro que estaba bajo la cama era La luna y 6 peniques. Yo lo había leído antes de cumplir los 20 años. No una sino 2 veces, identificándome apasionadamente con el personaje de Charles Strickland. Naturalmente, lo que yo quería hacer en los mares del sur era escribir y no pintar. Jo había estado usando un naipe de una baraja vieja como señalador, y cuando abrí el libro recordé algo que me había dicho poco tiempo después de conocerla. Cuando estudiábamos literatura británica del siglo XX, probablemente en 1980, Juana Arlen era una entusiasta estudiante de segundo curso. Yo estaba en un curso superior, y había escogido esa asignatura solo porque tenía tiempo libre en el último semestre. Dentro de 100 años, había dicho, los críticos literarios de mediados del siglo XX se avergonzarán de haber ensalzado a Lawrence y despreciado a Maugham. Su comentario fue recibido con risas desdeñosas, aunque bien intencionadas. Todos sabían que mujeres
Enamoradas era uno de los mejores libros jamás escritos, pero yo no reí. Yo me enamoré de ella. La carta de la baraja estaba entre las páginas 102 y 103. Dirk Stroeve acababa de descubrir que su esposa lo había dejado por Strickland, la versión de Maugham de Paul Gauguin. El narrador procura animar a Stroeve. Mi querido amigo, no sufra. Ella volverá. Para ti es fácil decirlo, murmuré a la habitación que ahora era solo mía. Volví la página y leí lo siguiente. La injuriosa serenidad de Strickland hizo que Stroeve perdiera el control. Lo embargó una ira ciega, y sin saber lo que hacía se arrojó sobre Strickland. Lo pilló por sorpresa y Strickland se tambaleó, pero era un hombre fuerte, a pesar de su enfermedad, y en un instante, sin saber cómo, Stroeve se encontró en el suelo. Patético hombrecillo, dijo Strickland. Pensé que Jo nunca volvería a la página ni oiría a Strickland llamar patético hombrecillo a Stroeve. En un momento de epifanía que no he olvidado, ¿cómo iba a olvidarlo, si fue uno de los peores momentos de mi vida? Comprendí que no se trataba de un error rectificable, ni de un sueño del que fuera posible despertar. Johanna había muerto. El dolor me arrebató las fuerzas. Si la cama no hubiera estado allí, me habría desplomado en el suelo. Lloramos con los ojos, es lo único que podemos hacer, pero esa noche sentí como si cada poro, cada orificio y resquicio de mi cuerpo estuviera llorando. Me senté en la cama, en el lado de Johanna, con el polvoriento ejemplar de la luna y 6 peniques en la mano y sollocé. Creo que se debió a la sorpresa, tanto como al dolor. A pesar del cadáver que había visto e identificado en la pantalla de alta resolución, a pesar del funeral y de Peter Breedlove cantando Blessed Assurance con su dulce voz de tenor, a pesar del sermón junto a la tumba, con sus cenizas a las cenizas y polvo al polvo, yo no me lo había creído. La edición en rústica de Penguin hizo por mí lo que el gran ataúd gris no había conseguido. Me convenció de que Jo estaba muerta. Patético hombrecillo, dijo Strickland. Me tendí en la cama, me cubrí la cara con los brazos y lloré hasta quedarme dormido, como hacen los niños cuando están tristes. Tuve un sueño horroroso. En él me despertaba, veía el libro de la luna y 6 peniques todavía a mi lado sobre la colcha y decidía ponerlo en el suelo, donde lo había encontrado. Ya sabéis lo confusos que son los sueños, relojes blandos como el de Dalí tendidos sobre las ramas de los árboles como alfombras. Volví a poner el naipe señalador entre las páginas 102 y 103, ahora y para siempre a un movimiento del dedo índice de patético hombrecillo. Dijo Strickland, y me volví de lado, con la cabeza colgando sobre el borde de la cama. Dispuesto a dejar el libro en el sitio exacto donde lo había encontrado. Jo estaba tendida allí entre el polvo. Una telaraña colgaba de la tapa del ataúd y le acariciaba la mejilla como una pluma. El cabello rojo estaba opaco, pero sus ojos oscuros se veían lúcidos y maliciosos en su cara blanca. Y cuando habló, supe que la muerte la había hecho enloquecer. Dame eso, susurró, es para protegerme del polvo. Me lo quitó de las manos antes de que yo tuviera tiempo de entregárselo. Nuestros dedos se rozaron fugazmente, y los suyos estaban tan fríos como ramas después de una helada. Abrió el libro por su sitio, dejando caer el naipe, y se puso el Somerset Maugham sobre la cara, una mortaja de palabras. Cuando cruzó las manos sobre el vientre y se quedó quieta, advertí que llevaba el vestido azul que yo le había puesto antes de que la enterraran. Había salido de la tumba para ocultarse bajo la cama. Desperté con un gritito sordo y una dolorosa sacudida que casi me hizo caer de la cama. No había dormido mucho. Las lágrimas seguían húmedas en mis mejillas y tenía esa extraña sensación de tensión en los párpados que se experimenta después de llorar. El sueño había sido tan vívido que me giré de lado y miré bajo la cama. Convencido de que la encontraría allí con el libro sobre la cara, convencido de que ella levantaría la mano y me tocaría con sus dedos fríos. Allí no había nada, por supuesto. Los sueños no son más que sueños.
Sin embargo, pasé el resto de la noche en el sofá de mi estudio. Supongo que hice bien porque esa noche no volví a soñar. Solo me sumí en el vacío de un descanso reparador.